Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión de manera síncrona de la materia de legislación turística. Eh, entonces hoy, pues aprovechando este sistema, esta multimodalidad que nos ofrece el IEXIP, vamos a dar continuidad a lo que es este curso de la legislación turística. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la descentralización y el turismo, ¿sí? Entonces, esa, esa descentralización debemos saber que, de que existe esa descentralización cuando se da que las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencia limitada regionalmente. Entonces allí se supone una división del Estado o lo que es esa descentralización propiamente dicha, que puede ser política cuando está vinculada a la estructura constitucional del Estado y también puede ser administrativa cuando está relacionada con la administración técnica de los servicios públicos. Es por ello entonces que esa descentralización desde el punto de vista político origina estados federales o confederaciones que están compuestos de provincias, de departamentos o de estados autónomos. Y pues tienen unos gobiernos que tienen en sus esferas esas potestades de decisión autónoma. Entonces, eso por un lado. Y ahora, la descentralización administrativa, que es la que más se cumple en esta materia del turismo, es cuando suponemos la existencia de organismos descentralizados de ejecución, pero que responden a una dirección centralizada. Este tipo de descentralización administrativa es muy compatible con lo que es una organización estatal unitaria. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece que Venezuela es un estado federal descentralizado. Entonces, cuando hablamos de, de esto sí son formas de federalismo, centralismo, son formas de organizar cómo se organiza el Estado y su forma de gobierno. Entonces, esta descentralización es una de las características, si no, es de las características más importantes o más resaltantes de lo que es el federalismo. Por eso hablamos un poco de ese tema. Entonces, esa forma de organización que toma el Estado, pues debe llevar implícito ciertos elementos que deben estar o que caracterizan un Estado federal. Esos elementos que son inherentes a este Estado federal, pues eh, el primero de ellos pudiéramos decir que es esa descentralización, como les comento. Esta es una forma que toma el Estado y que trajo consigo una redistribución y reordenación político-territorial de las competencias y también de lo que es todas las tomas de decisiones que son asignadas al poder central y que pues por supuesto esto viene del mandato de la constitucional y esto que se descentraliza a otros entes administrativos. Entonces, esta descentralización implica incluir a toda la colectividad a través de la participación ciudadana en la administración y disposición de los bienes y servicios que poseen las regiones, lo que conlleva a su intervención en la toma de decisiones a nivel de estados y municipios. En la actualidad, los organismos multinacionales como lo que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, han venido aupando la aplicación de la descentralización. Esto como uno de los sustentos de la democracia, porque lo consideran que este sistema es el mejor sistema de gobierno.
y además como un elemento fundamental para lo que es la gobernabilidad de los pueblos. Y así pues alcanzar esa eficiencia y esa eficacia en el logro de lo que son los fines del Estado, en la lucha, por ejemplo, contra la corrupción, también para involucrar a la sociedad a lo que es esa administración, a lo que es en la aplicación, disposición, administración y disposición de de los recursos, en la mejor prestación de los servicios públicos, en el suministro de los bienes, para el bienestar de toda la sociedad. Esto pues implica la redistribución de lo que es todo, si se quiere, todas esas responsabilidades del gobierno central hacia lo que son los niveles locales. Y pues evidentemente esto también nos lleva a lo que es la participación a través de esa cooperación entre sectores públicos y privados. En el caso de Venezuela, siempre existieron anteriormente gobiernos centralizados, aun cuando en la mayoría de las constituciones se establecía como forma de organización el Estado federal. Pero ya a partir de 1989, cuando la sociedad civil comienza a exigir participación en la vida política, más que todo a nivel regional, y que se escuchara ese derecho a elegir de las autoridades regionales, porque hasta entonces los gobernadores eran nombrados directamente por el poder central y pues entonces no existía esa figura del alcalde, mucho menos existía esa figura. Entonces, en ese año en 1989, cuando, cuando se promulga la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencia del poder público, y pues con ello se acierta cierta transformación en la vida política, en la vida de las regiones. Por ejemplo, se otorga autonomía y competencia a los estados y los municipios. E igualmente, pues se dieron cambios en las finanzas públicas. Por ejemplo, se incrementó el situado constitucional, que ese situado constitucional es esa porción de los dineros públicos que deben ser redistribuidos hacia los demás estados y municipios. Dentro de algunos de los artículos que podemos observar la descentralización en la Constitución Nacional, conseguimos el artículo la Constitución del 99, en el artículo 158, en el cual nos habla que la descentralización puede ser, que es una política nacional que debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales. También lo conseguimos en el artículo 165, en donde nos establece que, en este caso, el artículo 165 nos dice que los estados, ¿sí? Los estados, eh, en este caso, ellos localizarán y transferirán eh, del estado a los municipios los servicios y competencia que gestionen y que estos pues estén en capacidad de prestar, así como lo que es la administración de los respectivos recursos. Y así nos dice pues que esas competencias que sean concurrentes entre el poder nacional y las leyes que estén orientadas por los principios o al desarrollo de los estados, pues deben guiarse por principios de coordinación, interdependencia, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. Los estados entonces transferirán a los municipios servicios y competencias que estos gestiones y que estén en capacidad de prestar. Entonces, esto por ver un adelanto cómo lo conseguimos en la Constitución, este tema de la descentralización.
También conseguimos, como otro de los ejemplos, en el artículo 168, en donde nos establece este 168, en donde la ley debe crear mecanismos a los efectos que sean eh, algunos mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos. Entonces vemos que esa descentralización va a cualquiera de los niveles y pues evidentemente se ve inmiscuido la materia turística. Ahora, si lo miramos a la ley especial, es decir, la ley orgánica del turismo vigente, vemos, por ejemplo, en el artículo 5, cuáles son los principios que rigen en esta ley, dejando muy claro en el ordinal sexto que el desarrollo del turismo, pues, es y será responsabilidad, involucra la participación e integración de los gobiernos estadales y municipales, así también como lo que son las comunidades organizadas en cualquier instancia del poder popular. También conseguimos dentro, en el título primero, en el capítulo 3 de la ley especial, dentro de lo que son esas normas que regulan el ente descentralizado del Estado, que es denominado INATUR, el Instituto Nacional del Turismo, como hemos visto, pues este evidentemente depende a nivel central del ministerio, pero pues tiene ese nivel de descentralización similar a lo que vimos del tipo de descentralización administrativa. Igualmente conseguimos en el capítulo cuarto lo que son las normas relacionadas con esa coordinación que debe existir en la actividad turística con las demás instancias descentralizadas territoriales, tal y como la hemos visto que puede ser hasta las propias comunidades que sean quien manejen la materia en un determinado sector. Entonces, como vemos, la descentralización es primordial para el funcionamiento del turismo. ¿Por qué, perdón, por qué se dice que es primordial para para lo que es el desarrollo del turismo? Porque no hay quien conozca mejor su estado o su comunidad o su municipio que quienes viven en él, evidentemente. Entonces, sus habitantes son quienes nos pueden transmitir lo que son las bondades que ellos poseen, también como conocer las necesidades que tienen ese lugar donde viven y donde reciben. Entonces, pues son estas mismas personas las que le dan vida, lo que le dan tradición e historia a estos sitios. Por tanto, son los que deben tener esa autonomía para escoger qué desean promocionar, cómo hacerlo y cómo disponer los recursos, perdón, que sean atribuidos a y dónde deben ser considerados necesarios para obtener necesarias en base a lo que es el esfuerzo, ¿sí? Que invierte cada uno de ellos. Entonces, pues evidentemente también van a generar sus propias fuentes de empleo que permitan que el Estado pues se supere a sí mismo con eficiencia y eficacia para así entrar en una competitividad sana de calidad entre estados y lograr liderar el turismo en el país. Otra de las ventajas de la descentralización es lo que si se quiere, es la fiscalización, ¿sí? Esa fiscalización, que es una fiscalización inmediata de las inversiones, poder ver directamente cómo se está haciendo, si se está cumpliendo y en caso, viendo con sus propios ojos de primera mano y verificando que esos recursos han sido destinados y están siendo utilizados para lo que efectivamente fueron otorgados.
Dentro de los beneficios que también puede traer la descentralización para este sector, tenemos la descentralización, es que en el caso de que cada estado pues tuviera su propia legislación con las características, con esas características propias, ¿sí? Ya que pues los estados no tienen la misma necesidad a nivel turístico. Hay algunos estados que soportan mejor el crecimiento que otros. Hay estados que necesitan mayor protección ecológica que otros. Por ejemplo, dependiendo de las características de los estados, ¿sí? Y también dependiendo del tipo de turismo que deseen. Y pues en estos casos necesitarían lo que son esas legislaciones específicas, esas legislaciones locales, para no obviar ni contradecir, claro, nunca dejando a un lado que tiene una ley, que existe una ley orgánica del turismo a la cual se deben supeditar estas legislaciones. Por ello, pues podemos concluir en este tema de la descentralización, es que esta descentralización es desarrollo y confianza en el territorio del país. Esto referido a la materia del turismo. Y pues bueno, como consecuencia de esta descentralización, pues conseguimos algunas potestades legislativas otorgadas por la Constitución y por la ley a los estados y a los municipios. Entonces, vemos una serie de leyes del turismo a nivel de los estados, sobre todo, y las más importantes, los estados que tienen un potencial turístico que sobresalen sobre otros. Por ejemplo, la ley del turismo sustentable para el estado Mérida, y allí conseguimos en una ley estatal donde vemos algunos detalles que son inspirados o deben ir acorde a las ideas de la ley orgánica del turismo nacional. Y por ejemplo, vemos en este caso que en esta ley del Estado Mérida igualmente se establecen condiciones mínimas para la operación turística, también esa parte comunitaria, ya que va a un nivel más delimitado del Estado. Y dentro de esas condiciones podemos encontrar el ofrecimiento de servicios integrados dentro de lo que sería un producto turístico unitario, es decir, que se trata de envolver todo el estado debiendo ser parte de una red, si se quiere, socioproductiva turística de tres servicios turísticos como mínimo, según lo que establece el decreto ley. Y también se busca garantizar lo que son esa distribución equitativa de los beneficios, debiendo contar con mecanismos de distribución de los beneficios hacia lo que es la comunidad, de acuerdo con la establecida la ley que regula ese sistema económico común. También el desarrollo de los servicios turísticos humanitarios que sean en espacios comunitarios y que están muy circunscritos y declarados por el Consejo Comunal que lo avale, por ejemplo. Vamos a conseguir también dentro de la ley algún artículo resaltante como lo es que nos establece en el caso de los prestadores de servicios turísticos que cumplen con los deberes formales previstos en el decreto ley. Y entonces en estos casos pues deben participar en las políticas de fomento, promoción y desarrollo del turismo social, que como ya hemos hablado anteriormente de ese turismo social, ese que es a nivel local y que tiene los siguientes incentivos y beneficios. Por ejemplo, una promoción especial para lo que es el turismo social, a ese turismo en el mismo país, un turismo que es muy solidario. Y también lo que es el apoyo técnico y logístico para la participación de las empresas, eh, en también lo que pudieran darse esas ferias turísticas, tanto nacionales como internacionales, y así como la reducción de hasta el 3% de la tasa de interés sobre créditos recibidos, así como una serie de incentivos que establece la ley. Esta reducción se establece vigente
en un lapso de tiempo en el que el prestador de servicio turístico participe en lo que es esas políticas de fomento, en la de promoción y y la de desarrollo del turismo social. Igualmente, pues como es a nivel local, sí, y a veces el conocimiento es muy particular de cada estado, de cada zona o de cada comunidad, pues allí también vemos una serie de sanciones que nos establece esta ley a nivel estatal, en donde pues establecen, por ejemplo, multas a los efectos de determinar las responsabilidades civiles y penales de los prestadores de servicio turístico. En este caso, pues son muy parecidos a lo que nos establece a nivel nacional, pero delimitándola en este caso cuando se incumplan formalidades a nivel local, a nivel de las comunidades y de y de su entorno. ¿Qué vamos a resaltar? Pues que aquí se resalta una protección, ¿sí? Una protección que se da o que da la ley estatal cuando hace referencia a los servicios y descuentos especiales, por ejemplo, a lo que son en el caso del adulto mayor, y cuando pues por determinada razón se se incumpla ese deber de hacer planes especiales para los adultos mayores, pues incurrirían en una posible multa, ¿sí? Esto en cuanto a lo que son, si se quieren, las multas menos graves. Ahora, en el caso cuando son un poco algunas sanciones que generan o que a raíz de algunos incumplimientos generan unas multas más elevadas, entonces pues son unas sanciones derivadas de ciertos incumplimientos, tales como en la parte de discriminación, cuando incumplan los prestadores de servicios turísticos con los beneficiarios de esos programas de turismo social y exista alguna discriminación, pues al comprobarse esto, incurren en esas multas que son más graves. Igualmente, cuando se promociona y cuando se hace publicidad sobre servicios turísticos relacionados sobre todo al Programa Nacional del Turismo Social y que por X o Y motivo no lo cumplen, pues allí también se está incurriendo en una falta. Esa falta, pues son sancionados con unas multas más altas. Ahora, en el caso también cuando se cumpla con el deber de prestar el servicio sin discriminación alguna, en el caso de raza, género, credo o condición social o alguna circunstancia socioeconómica, pues también estaría en estos casos incurriendo en una falta que sería sancionada por los organismos del Estado. Entonces, como podemos observar en esta ley, se hace referencia mucho a la protección del turismo social. También conseguimos dentro de los estados con mayor potencialidad turística al estado Falcón. Y como ustedes lo pueden observar en la actividad, pues en este estado, en la zona de Paraguaná, ya que esta península se concibe como un espacio físico territorial que está muy bien delimitado y que tiene indudablemente inmensas potencialidades y que permiten desarrollar diferentes tipos de turismo, tanto en la playa como el ecoturismo, también la parte científica, religiosa, lo que son las compras, los negocios. Además, pues está favorecida por el Ejecutivo Nacional, ya que pues en el año de 1999 se dio la declaratoria del régimen especial aduanero de zona libre para lo que es la inversión turística y comercial. Con esa ley, pues entonces
se busca promover, se busca incentivar esa inversión turística en Paraguaná a través de la aplicación de un régimen especial territorial de carácter fiscal para el fomento de la prestación de los servicios turísticos y comerciales. Y pues, evidentemente, toda esa actividad turística va de la mano con la actividad, toda esa actividad comercial va de la mano con esa actividad turística y que abarca el área geográfica comprendido por varios territorios dentro del estado Falcón. En este caso, la península de Paraguaná compite, sí, compite a nivel nacional con todas las regiones naturales de Venezuela, pues las mismas poseen gran cantidad de atractivos turísticos, pero sin embargo, lo que es cuando es dado al desarrollo de los mismos, pues tiene un inmenso potencial. Muchos, pues, podemos verificar que esa situación es ampliamente conocido. Quien no ha visitado esa zona tan turística y tan movida en un momento en esa zona comercial. Entonces tiene gran atractivo turístico. Ahora, si se quiere, si lo vamos a comparar un poco, y dentro de lo que es esta industria turística, dado lo que es ese desarrollo de la industria, conseguimos en primera instancia a la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta, principio como el destino por excelencia para el esparcimiento y siendo muy bien valorada antiguamente y dándole la promoción actual para ser ese destino que ha sido muy bien valorado por sus playas, por su clima y su cultura. Además, pues goza también de un régimen fiscal especial que permite lo que es la comercialización de todo tipo de mercancías o de mercaderías importadas que están exentas de impuestos. Destacan entre otros destinos turísticos lo que es el archipiélago de los Roques, el Parque Nacional Morrocoy, ubicado en el estado Falcón, también lo que es la selva amazónica en el estado Bolívar, que cuenta con especiales atractivos naturales, entre ellos, por supuesto, el Salto del Ángel, esa maravilla del mundo que la tenemos en nuestro país, todos los que son la diversidad de tepuis que existen en la zona y lo que es la Gran Sabana. Ahora también a nivel estadal, pues conseguimos una serie de organismos que son los que se encargan de la parte turística de cada uno de los estados. Entonces, como ejemplo, podemos colocar o podemos conseguir en el estado Mérida, en la Corporación de Organismos Regional, que es la Cormetur, en el estado Táchira, la Corporación de Turismo Regional, que es Cotatur. En el caso del estado Nueva Esparta, es Corpotur, esa en el estado Nueva Esparta, y Corpo Tulipa, que es del estado Falcón, cuyo nombre completo es Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la península de Paraguaná. Y pues con su creación se le otorgó la competencia para elaborar sus propios estatutos y normas de funcionamiento interno. E igualmente tienen la competencia para autorizar, renovar, suspender y revocar las actividades de los solicitantes como prestatarios de servicios turísticos y comerciales que sean conexos al turismo en esa zona libre, así también como para fijar la vigencia de esa referida autorización, eh, es decir, por cuánto tiempo se va a dar esa autorización o esa licencia.
Asimismo, de conformidad con la ley, en concordancia con esa ley de trámites, de simplificación de trámites administrativos, está dentro de su competencia de esta corporación el simplificar los trámites administrativos que se realizan ante su institución, así como de elaborar sus respectivos planes de simplificación con fundamento en las bases y principios establecidos en el referido decreto, es decir, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos. Y pues evidentemente, por ser el organismo rector en el estado y en la zona específica de Paraguaná, pues es esta corporación la encargada de llevar todo el acontecer del turismo en esta región. Y allí vemos no solo la creación de ciertas normas, sino también la supervisión, la fiscalización, el control, el seguimiento de las actividades turísticas y hasta lo que son las respectivas sanciones que pudieran surgir. Evidentemente, todo esto muy conforme, muy ajustado a lo que son los parámetros establecidos en esa ley nacional que es la ley orgánica del turismo, ley orgánica del turismo vigente desde el año 2014, como le comenté. Esta ley técnicamente la van a conseguir, es como un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del turismo. Entonces, ello como para hablar de lo que es este tema de a lo que estamos hoy en día, que es esa descentralización y lo que ello eh, promueve y lo que ello ayuda y lo que ello favorece a lo que es la materia del turismo en nuestro país. Como lo vimos, ventajas, ventajas interesantes ya promovidas desde el ámbito constitucional, perdón, y transferidos a las potestades ya no solo a nivel nacional, sino a las unidades político-territoriales más pequeñas como lo son los estados o provincias en los casos en los que existan, existan esta figura, a los municipios y que allí igualmente vaya a esa comunidad, ¿sí? Que llegue, como les comenté, cómo hace fuerza la ley también a proteger el turismo social, el turismo de dentro del estado, de los mismos nacionales dentro del país. Bueno, eh, hasta acá vamos a dejar la presente sesión. Eh, igual estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o duda, pues por los medios que ustedes ya conocen. Eh, por su atención, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.